Pues el día de hoy nosotros celebramos resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, cada domingo es una celebración de esa naturaleza. De hecho, esta costumbre de reunirnos los cristianos los domingos viene desde la época de los apóstoles. Fue precisamente por la resurrección de Cristo, ya que Cristo resucitó un domingo, que nosotros nos reunimos los domingos. Entonces, cada domingo es una celebración, y lo que celebramos no es la muerte, sino la vida. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Celebramos la vida. Cristo resucitó, venció a la muerte, y esa es toda la diferencia. De hecho, la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otra religión que exista en este mundo, porque todas las demás religiones, sus fundadores vivieron, fundaron su religión, pero luego murieron y siguen muertos. Pero el fundador del cristianismo, Jesús, vivió, murió y resucitó. Es el único que ha resucitado. Buda sigue enterrado, ¿sí? Mahoma sigue enterrado. Sus huesos aquí están, si es que hay huesos, sino que el polvo. Pero cuando tú te asomas a la tumba de Cristo, no hay nada. Está vacía completamente, porque Él triunfó sobre la muerte. Hoy quiero compartir contigo un tema que he titulado El poder de la resurrección, ¿sí? Voy a estar compartiendo en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Es interesante que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ese poder de resurrección es un poder que levantó a Jesús, sí, de los muertos, pero es un poder que existe el día de hoy para ti y para mí. Y no solamente es un poder que el día de mañana te resucitará a ti y a mí, sino es un poder que necesitamos todos los días de nuestra vida. Mis amados, no hay manera de ser cristianos o vivir una verdadera vida cristiana, no una vida religiosa, una verdadera vida cristiana, sin el poder de la resurrección. Tú y yo necesitamos, no es una opción, no es algo optativo, sino es una necesidad, el que tú y yo echemos mano del poder de la resurrección para poder vivir las vidas que Dios quiere que nosotros vivamos. Es cierto que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza nosotros no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Requerimos de la potencia divina, requerimos del poder de la resurrección para poder vivir nuestras vidas en Cristo. Sin el poder de la resurrección no habría forma de vivir la vida cristiana. Podríamos vivir una religión, podríamos vivir una apariencia de piedad, pero sería solamente eso, una apariencia, pero no habría esencia. Finalmente, para que haya esencia se requiere del poder, y de ese poder es del que te quiero hablar el día de hoy. Si me acompañas a Juan capítulo 20, Juan capítulo número 20, es el capítulo donde nos habla de la resurrección, el domingo en que Jesús resucitó. Ese día que Jesús resucitó, cuando uno lee los evangelios, porque en los 4 evangelios nos narra el día de la resurrección de Cristo, nosotros podemos notar que 5 veces Cristo este día, domingo de resurrección, Él se apareció. Curiosamente, la primera aparición de Cristo fue hacia una mujer,
María Magdalena. Lo dice en este mismo capítulo de Juan 20. La segunda aparición nos dice Mateo en capítulo número 28 que fue a otras mujeres que también llevaban especias para el cuerpo de Cristo a la tumba. La tercera aparición fue a dos discípulos que iban camino a Emaús. Nos cuenta el apóstol Lucas en el capítulo 24. La cuarta aparición nos dice Pablo en Primera de Corintios 15 que fue a Pedro, Simón Pedro. En algún punto del día de hoy Cristo se le aparece. Lo menciona también Lucas en el capítulo 24. Y esta es la quinta aparición, la que vamos a leer aquí en Juan capítulo 20, versículo 19. Acompáñame, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas. Y cuando dice aquí cerradas, significa que estaban aseguradas, bien aseguradas. Dice que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. No sabemos el lugar donde se encontraban. Algunos sospechan que era el aposento alto donde había celebrado Jesucristo la Pascua con sus discípulos, pero la verdad es que no sabemos. Pero lo que sí nos dice aquí la Escritura es que estaban bien encerrados los discípulos. ¿Y por qué? Dice: por miedo de los judíos. Dice ahí el versículo. Había temor. Estos discípulos creían que los líderes religiosos, después de haber matado a su maestro, irían sobre ellos. Entonces había mucho miedo de estos apóstoles, de estos discípulos de Jesús, de que ahora la persecución fuera contra ellos y también ellos fueran matados. Por eso es que están reunidos en este lugar y están bien encerrados, bien resguardados, por miedo a los judíos. Pero luego fíjate lo que dice al final el versículo 19. Estando en esa forma, dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo hizo Jesús para entrar a esa habitación? ¿Alguien le abrió la puerta para que él pudiera entrar? No me dice la Biblia eso. Me dice simplemente que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esto nos dice que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya tiene otra condición diferente al cuerpo que tenía antes de morir. Es el Cristo resucitado el que se aparece en medio de ellos. Y aparece con un cuerpo glorificado. Y tal parece que las características de este cuerpo glorificado son completamente diferentes al cuerpo que hoy tú y yo tenemos. Ahora, la Biblia nos enseña que tú y yo un día tendremos un cuerpo como el de Cristo. También un cuerpo glorificado. Ya cuando tengas tu cuerpo, vamos a ver si atraviesas paredes, puertas, techos y todo eso. Pero parece que el cuerpo glorificado, el cuerpo de resurrección, no está sujeto a las leyes naturales de este mundo. Pero hasta no tener tú y yo nuestro cuerpo glorificado, solamente lo sospechamos por lo que dice la Biblia. Yo quiero que veas que en estos pasajes Jesucristo les da a sus discípulos 5 cosas. Les imparte 5 cosas. Y lo primero, como dice al final el versículo 19, lo que Él les imparte es su paz. Les dice: paz a vosotros. Es lo primero. Uno sospecharía que a lo mejor los discípulos pensarían que Jesús les iba a reprender al momento en que se aparece ahí en medio de ellos, y que los iba a reprender porque pues ellos lo habían abandonado al momento en que lo capturaron a él en el huerto del Getsemaní. Ellos esperaban un reclamo, tal vez un reproche
por parte de nuestro Señor Jesucristo por el hecho de haberlo dejado solo cuando Él estaba siendo crucificado. El único que estaba allí al pie de la cruz, nos dice la Biblia, era el apóstol Juan. Pero todos los demás se habían ido, habían huido. Sin embargo, para sorpresa de estos discípulos, Jesús no les reprocha ni les echa en cara nada, sino les habla con amabilidad, les habla con bondad y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque mira, el evangelio que tú y yo pregonamos es un evangelio de paz. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que tú y yo compartimos. Este es el mensaje que tú y yo predicamos. Pablo lo dice en Romanos capítulo 10: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Para tú y yo ser anunciadores de la paz, necesitamos primero que Cristo nos imparta su paz. Y eso es lo que hace Cristo: imparte su paz. Y yo oro para que Cristo el día de hoy imparta su paz a tu vida y que de este lugar salgas en paz en el nombre de Jesús. La segunda cosa que Jesús imparte a sus discípulos lo vemos en el versículo número 20. Léelo conmigo. Dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La segunda cosa que les imparte Jesús a ellos es darles una seguridad. Ellos estaban muy inseguros porque habían matado a su maestro. Se les había olvidado que Jesús ya les había dicho que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Se les había olvidado por completo. Estaban acongojados, estaban tristes, estaban agüitados porque su maestro lo habían matado. Y aun cuando María Magdalena ya les había anunciado en la mañana que había visto la tumba vacía y que el maestro había hablado con ella, ellos no lo creyeron. Su tristeza no los dejaba creer que Cristo había resucitado. Por eso es que Cristo se aparece en medio de ellos y después de impartirles paz, les enseña las heridas de sus manos y la herida de su costado de la lanza. Esas marcas, esas heridas en el cuerpo de Cristo garantizaban dos cosas a los discípulos. Número uno, que Cristo era el mismo Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Cristo había resucitado corporalmente. No era un espíritu como ellos pensaron en Lucas capítulo 24. Jesús inclusive en ese capítulo de Lucas les dice: yo no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. E inclusive les pide algo de comer y le dan un pedazo de pescado y Cristo lo come enfrente de ellos para demostrarles que verdaderamente había resucitado. Cuando ellos certifican que verdaderamente Cristo resucitó, ellos se llenan de gozo. Hay una certeza ahora, hay una seguridad en sus corazones. Lo tercero que Jesús les imparte a sus discípulos lo vemos nosotros en el versículo 21, donde dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Vuelve a reiterar esta paz una segunda ocasión. Noten que no es un buen deseo de nuestro Señor. Esta paz es una bendición que Él está impartiendo, es una necesidad que tienen sus discípulos. No solamente es un buen deseo, es más que un saludo. Ciertamente era la forma tradicional como los judíos se saludaban, con el shalom, pero era más que un saludo. Les vuelve a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
La tercera cosa que Jesús les imparte a sus discípulos es una misión. Los comisiona. Y mira qué privilegio, pero también qué responsabilidad, ¿no? Que los comisiona como Él fue comisionado por el Padre. Esta comisión que Jesús les da es de llevar este evangelio. Seguramente para los discípulos debió de haber sido una gran alegría el ver que una vez más, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fracasos, a pesar de haber abandonado a Cristo, a pesar de haber huido, Jesús otra vez les daba la oportunidad, les confiaba su obra y su palabra. Otra vez Jesús creía en ellos y los enviaba al mundo a continuar con la obra que Jesús había empezado. Este envío de Jesús, de sus discípulos, significan dos cosas. Número uno, que Jesús cuenta con la iglesia. Y yo quiero decirte esto: Jesús cuenta contigo. Jesús ha decidido extender su reino aquí en este mundo a través de ti y a través de mí. Él cuenta con la iglesia. Por eso la iglesia es su cuerpo. Porque hoy, 2026, la boca de Cristo es la boca de la iglesia para predicar. Los pies de la iglesia son los pies de Cristo para ir por el mundo a evangelizar. Las manos de la iglesia son las manos de Cristo para hacer la obra de Dios en este mundo. Entonces, Cristo les da una misión y con ello les está confiando, está creyendo, está contando con que la iglesia va a hacer este trabajo de parte de Él, lo va a representar. Pero también por el otro lado, lo que esto significa es que la iglesia necesita a Cristo, porque tú y yo no podemos hacer misiones sin Cristo. Tú y yo no podemos evangelizar sin Cristo. Tú y yo no podemos predicar sin Cristo. Tú y yo no podemos hacer iglesia sin Cristo. Necesitamos y dependemos completamente de Cristo. Y esto es lo que significa el que Jesús haya enviado a sus discípulos. La cuarta cosa que Jesús imparte a sus discípulos aquí, lo vemos en el versículo 22, cuando dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto nos recuerda mucho lo que sucedió allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios sopló su aliento de vida sobre aquel montículo de polvo que él había formado como hombre, y dice que sopló en su nariz y cobró vida. El soplo de Génesis fue un soplo físico. Ahora en este versículo nosotros vemos el soplo de Jesucristo dando vida espiritual a su iglesia. Mis amados, ciertamente que cuando Jesús comisiona, Jesús capacita. Él jamás nos mandará a la guerra sin estar completamente equipados y entrenados. Jesús activa a sus discípulos para la misión por medio del Espíritu Santo. Y nota que es el mismo Espíritu que obró en Cristo, es el mismo Espíritu que sopla sobre ellos. Y esa es la realidad hoy. El mismo Espíritu que hizo milagros en el siglo número 1 a través de Cristo y de los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que hoy está en tu vida y en mi vida, y que puede hacer las mismas señales y prodigios el día de hoy. Porque Él es poderoso. Es el mismo Espíritu. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor ha recibido este soplo espiritual. Porque ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios en el capítulo 2, y necesitábamos de este soplo. Lo último que Jesús les imparte, versículo 23, cuando dice: a quienes remitieres los pecados,
les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto no significa que tú tienes poder, o algún hombre en este mundo tiene poder para perdonar pecados. Algunos han malinterpretado este versículo y se han adjudicado la prerrogativa de decir: yo puedo perdonar pecados, o yo puedo absolver de pecados. Eso es una mentira. La Biblia me dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Tú y yo lo único que hacemos es pregonar el mensaje del perdón. Tú y yo tenemos el deber de decirle al mundo, anunciarles este mensaje del perdón. Y si las personas creen y se arrepienten, bien, son perdonadas. Pero también es nuestro deber como iglesia advertirles que si no se arrepienten, van a morir en sus delitos y en sus pecados, y que están en peligro. Entonces Dios nos ha dado, lo último que Dios les da es autoridad a la iglesia. Autoridad para ser los portadores y mensajeros de este mensaje de perdón. Todo lo que el cristiano puede hacer es anunciar el mensaje del perdón. Dios hace el milagro del perdón. Sí. Entonces vemos que el miedo en el corazón de los discípulos fue transformado, fue disipado, porque Cristo resucitado les imparte 5 cosas: paz, seguridad, una misión, capacidad y autoridad. Escúchame, estas 5 cosas son las mismas que ha impartido a tu vida y a mi vida Jesucristo. Versículos 24 y 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Interesante, porque Tomás y Dídimo significan lo mismo. Tomás es un nombre hebreo, Dídimo es un nombre griego, pero ambos significan gemelo o mellizo. Tal parece que Tomás tenía un hermano gemelo o un mellizo. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero así es como se le llama a este apóstol. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y uno se pregunta: ¿y por qué Tomás no estaba en esa reunión? ¿Por qué Tomás no estaba reunido con los discípulos ese domingo? ¿Por qué no vino Tomás el domingo hoy? ¿Dónde se quedó Tomás? ¿Se le pegaron las sábanas? ¿Lo asustó la lluvia y el frío? No sabemos. Tal vez Tomás estaba muy acongojado y por eso quería él sufrir su dolor a solas. Pero mi amado, es precisamente al revés. Cuando estamos nosotros desanimados y adoloridos, que necesitamos de congregarnos, necesitamos del abrazo, del apapacho, del consuelo de los hermanos, del cuerpo. Para eso está. La soledad lo único que provoca es alimentar más el desánimo y el desaliento. No conviene, mi amado. No conviene. Tomás no estaba en esta reunión. Entonces dice el versículo 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron: Tomás, Tomás, ¿por qué faltaste? Se nos apareció el Señor. De lo que te perdiste, qué bárbaro. Y yo creo que le contaron lo que sucedió a Tomás. Y él les dice, fíjate cómo contesta Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ay, a Tomás le gustaba el método científico. Era el científico de los apóstoles. Hasta no ver, no creer. Y no solamente no se conformaba con ver, él quería tocar, él quería probar, él quería sentir. Si yo no lo siento, no creo. Pero mi amado, el método científico falla. Y no hay manera de probar a Dios con el método científico. Por eso dice la Biblia que tú y yo como cristianos no caminamos por vista, caminamos por fe.
Tomás estaba caminando por vista. Él quería ver. No le creyó a sus amigos. No creyó la información que les dieron. Él quería evidencias. Él quería pruebas. Dije ahorita que la Biblia no nos dice nada del gemelo de Tomás, pero yo creo que a veces tú y yo somos su gemelo. Cuando no creemos a Dios, cuando dudamos de Dios, cuando somos escépticos a las cosas de Dios, cuando tú y yo le pedimos pruebas a Dios para poder creer. Es loable en Tomás el que él quiera la experiencia personal con Dios. Está bien, pero es reprobable el que él haya puesto tantas pruebas, tantos requisitos, tantas objeciones. Dice el versículo 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Nota que 8 días después es el siguiente domingo. Pasó una semana desde que Cristo se apareció en esa reunión con los discípulos. Y dice que al siguiente domingo volvió otra vez. Dice, otra vez estaban los discípulos dentro, con ellos Tomás. Ahora sí está el Tomás, gracias a Dios. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El mismo lugar, el mismo día, las mismas circunstancias y el mismo saludo. Todo es lo mismo, excepto que a hoy sí está Tomás, el incrédulo. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, le dice Jesús, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Yo pregunto, ¿quién le dijo a Jesús lo que Tomás había dicho una semana antes? Nadie. Pero Jesús lo sabe todo. Toda palabra antes de que salga de tu boca, todo pensamiento en tu cabeza, Cristo ya lo sabe. Por eso es que le repite palabra por palabra, como una manera de reproche. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Qué misericordia la de Cristo, qué bondad la de Jesús, es la que manifiesta aquí, porque le concede los caprichos al Tomás. Todo lo que él pide, Jesús se le aparece y le dice: ándale Tomás, ¿estás pidiendo pruebas? Aquí estoy. Qué condescendencia la de nuestro Señor, qué misericordia y bondad. El rebajarse al nivel de Tomás con el fin de que dejara de ser un incrédulo y llevarlo de la incredulidad a la confianza. Y eso es lo que está dispuesto a hacer Jesús por ti y por mí. Agacharse a tu nivel para de allí poder levantarte y llevarte al nivel donde Él te quiere tener. Qué bondad, qué benignidad la de Cristo Jesús. Y le exhorta al final y le dice: no seas incrédulo sino creyente. Y mi amado, esta es una exhortación para todos. Ahora, cuando le dice aquí no seas incrédulo, no significa que Tomás no tenía fe salvadora. Él ya había creído en Cristo. Él era incrédulo al mensaje que sus amigos los apóstoles le habían dicho de que Cristo había resucitado. Le faltaba fe a Tomás, tenía poca fe. Y eso es lo que Cristo le está reprochando, su poca fe. Ahora, no era la primera vez que Jesús les reprochaba su poca fe a los discípulos. Ya en diversas ocasiones les había dicho: hombres de poca fe. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mira cómo responde.
En el versículo 25 era un incrédulo de primera, y en el versículo 28 es un hombre que se está entregando completamente a Jesucristo, y hace una declaración personal y dice: Señor mío y Dios mío. Este es un versículo que nos enseña que Jesús es Dios. Tomás reconoce a Cristo como Dios y le llama Dios mío. Mis amados, no basta con decir que Jesús es Señor y es Dios. Tenemos que personalizarlo, como lo hizo Tomás. Tendremos que declarar y testificar al mundo, como lo hizo Tomás, un testimonio público delante de los demás que estaban ahí. Y tú y yo tendremos que decir lo mismo: Jesús es mi Señor y mi Dios. Porque eso es el testimonio personal. Sí, los demonios pueden decir Jesús es Señor y Jesús es Dios, pero los demonios jamás dirán Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Por eso es importante el testimonio personal. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis amados, no es necesario ver a Jesús para creer. Qué bendición que estos hombres pudieron ver a Cristo y pudieron verlo resucitado. Pero estos hombres no fueron salvos por ver a Cristo resucitado, sino por creer en Cristo. Igual tú y yo no hemos visto a Cristo, pero creemos. Y Jesús dijo que es una bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos incluidos todos nosotros, porque nadie de nosotros hemos visto a Cristo, pero creemos. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice al final de este capítulo que él escribió algunos milagros de Jesús, no todos. En el capítulo 21 dice: no cabrían en todos los libros de este mundo las señales y milagros que Jesús hizo, pero Juan seleccionó algunos milagros y los anotó en su evangelio. ¿Sí? Y son importantes los señales y milagros. ¿Por qué? Porque al final estos milagros y señales nos deben de llevar a creer en la palabra y finalmente a creer en Cristo. Ahora, una nota nada más de advertencia. Nadie es salvo por milagros. Los milagros no salvan a nadie. La palabra clave en el Evangelio de Juan es creer, no mirar milagros o ver milagros o presenciar milagros. Te vas a dar cuenta en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo número 2, que dice que multitudes seguían a Jesucristo por las señales que veían. Pero luego al final de ese capítulo, en el verso 66, dice que la mayoría de sus discípulos lo abandonaron. ¿Qué pasó? Vieron las señales y milagros, pero terminaron abandonándolo. Las señales y milagros no les sirvieron. Inclusive los mismos líderes religiosos que mandaron crucificar a Cristo creían en las señales y milagros de Jesús, pero sin embargo esa fe no les salvó. Mis amados, tú y yo creemos en Cristo Jesús, y es la fe en Cristo la que nos salva, no son los milagros. El propósito del Evangelio de Juan
como dice aquí, es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo, tener vida. Y esta es otra palabra importante en el Evangelio de Juan. Jesucristo ofrece vida y vida abundante, una vida eterna, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe personal en Él. Si los pecadores necesitan vida, entonces está implícito que están muertos. La salvación no es una curación. La salvación es resurrección. ¿Por qué? Porque el pecador perdido no está enfermo, está muerto. Y lo que necesita es resurrección, el poder de la resurrección. Los 10 discípulos cambiaron su miedo por valentía. Tomás cambió su incredulidad por su fe y confianza en su Señor. Ahora la invitación personal es confiar en Jesucristo para así cambiar de muerte a vida. El único poder que nos puede trasladar del reino de la muerte al reino de la vida es el poder de la resurrección de Jesucristo. Hemos visto el poder de la resurrección en estos versículos, transformando vidas de estos discípulos, convirtiendo a miedosos en valientes, a incrédulos en creyentes, a muertos en vivientes. Y a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Y ese es mi deseo, amados, experimentar este poder de resurrección de Cristo Jesús. Quiero terminar haciendo una oración, si me acompañan. Cierra ahí tus ojos por un momento. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, si en ti ya ha sido instalado este poder de resurrección y ha sido trasladado del reino de muerte al reino de vida, dale gloria a Dios por esa vida eterna que Él te ha concedido. Pero si no, este es el tiempo y esta es tu oportunidad para que tú recibas esta vida eterna, esta vida abundante, esta transformación de muerte a vida. Y tú puedes hacer esta oración junto conmigo y repetirla después de mí y decirle: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Hoy reconozco que he estado muerto en mis delitos y pecados, pero hoy necesito que tú imprimas tu vida en mí. Hoy yo quiero que deposites en mí el poder de tu resurrección. Señor, te abro mi corazón para que entres a mi vida. Hoy yo creo en tu palabra, creo en el testimonio de las Escrituras, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que hoy Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, gracias por esa vida abundante que depositas en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les invito a ponernos en pie. Vamos a terminar. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús es el Señor. Adora al Señor. Alabaré a
alabamos, Jesús, te alabamos, te alabamos. Oh, gloria a ti, Señor. Cristo resucitado. Amén. Familia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Shalom. Bonito domingo. Nos vemos.